Bueno, ahora sí voy a compartir el desafío que tengo para ustedes, estos cuatro desafíos, y voy a tomar dos versículos que quiero que los miremos primero para después entonces empezar a desarrollarlos. Y el Recording in pasaje está progress. en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, y dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En este pasaje hay obviamente cuatro desafíos, pues la Biblia está llena de desafíos y yo podría haber tomado un montonazo de otros versículos que también nos pongan a nosotros, obviamente, en una postura de recibir del Señor desafíos. Hoy estoy tomando estos porque me parece que son muy oportunos y muy necesarios para mantener una vida firme, casi diríamos en criollo, una vida a prueba de bala. Pero estos dos versículos que te acabo de leer, arranca el versículo 6 con la expresión por tanto, lo que nos da a nosotros una idea que esta frase o estas palabras que vienen a continuación justamente tienen que ver con otras palabras que están antes. Casi parecería esto como la conclusión del discurso. Y obviamente es así. Por una cuestión de tiempo, yo no les estoy leyendo todo lo primero, pero ustedes lo pueden mirar y yo simplemente voy a ubicarlos a ustedes en contexto. La iglesia del primer siglo fue una iglesia que creció y creció mucho por causa de la misma presencia y poder del Espíritu Santo. Pero no todo fueron rosas. A veces uno mira el libro de los Hechos o mira todo el Nuevo Testamento, las cartas, y uno cree que de pronto en esa época todo fue más fácil. O de pronto allí, bueno, la gente se convertía por montones. Eso es cierto. La verdad que fue una muy buena época y el poder del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, pero también fue una época donde la iglesia tuvo que enfrentar mucha adversidad. Y en esto de enfrentar adversidad, casi te podría decir, no hay como una gran diferencia entre esas épocas y estas épocas. Porque bueno, hace un rato orábamos con Fabri acerca de la provisión, el Dios que te provee, acerca de las preocupaciones, dejar todas tus cargas en sus manos, depende cómo sea el problema. Y es algo que uno ve como una constante a lo largo de la vida. Muchas son las bendiciones del Señor, pero también muchas son las pruebas. Y este caso y estas palabras, que ya te voy contando, son palabras dichas en medio de una carta, escritas por el apóstol San Pablo, son palabras dichas de una conclusión, de una sugerencia que el apóstol le hace en medio de un momento muy particular a la iglesia en Colosas, porque ellos estaban enfrentándose un momento muy difícil. ¿Qué momento difícil? Un momento donde se habían levantado muchas falsas filosofías, momentos donde había o se decían muchas herejías, momentos donde había mucho rum de palabras que van y vienen y que por supuesto lo que intentaban hacer era apartarlos de la verdad. Cuando cosas así suceden, cuando hay problemas externos, cuando hay agentes que agreden, siempre se presenta en medio de un montón de sensaciones, ya sea miedo, preocupación, ansiedad, angustia, una palabra que yo suelo tomar y para mí resume todo, y es la palabra confusión. Confusión. Cuando hay cosas que suceden y son todas raras, extrañas, y hay todo como una, no sé, un bombardeo
de un montón de información, uno queda confundido. Y la iglesia en Colosas estaba pasando por esa situación. O sea, cierto, el Señor estaba haciendo crecer la iglesia, pero la verdad es que había engaños, falsedades, mentiras, cosas que pueden fácilmente desviar al creyente del verdadero camino. Miren que cualquier tipo de situación que uno enfrente, cualquier agente que agreda tu vida, puede ser motivo más que suficiente para sacarte del camino, para lograr meter confusión en tu vida. Uno dice, bueno, pero ¿será que si a mí me falta el dinero es que yo realmente voy a caer en confusión o voy a quedarme como en angustia? No, si me falta la salud también, si de pronto algo, si me falta el trabajo también, si de pronto alguien llegó a mi vida y coloca en mí un montón de información triste o de desconfianza hacia mi familia también. O sea, eso es muy amplio lo que estoy diciendo para que entiendas que me parece importante que nuestras vidas sean afirmadas en el Señor. La Biblia dice: el que crea estar firme, cuide que no caiga, que no caiga. Y justamente porque a veces uno puede creer que lo tiene todo muy sabido, muy aprendido, y la verdad es que no es así. Bueno, el apóstol, viendo todo ese cimbronazo para los colosenses, toma la decisión de escribir la carta. La carta es una carta muy profunda, muy concreta, como cada una de las cartas que escribió el apóstol San Pablo, y esta es una carta que él la escribe en medio de un escenario personal difícil. Él está en la cárcel, él está en Roma, él está lejos y está en la cárcel. Sin embargo, como siempre decimos de él, que es increíble cómo alguien, estando o siendo prisionero, o estando encarcelado o acorralado, puede sostener y guardar su libertad, puede sostener y guardar su claridad, su lucidez mental. Obviamente esto solo es posible gracias a la profunda comunión con el Espíritu Santo, que le logra dar coherencia a tu vida, aun cuando nada a tu alrededor sea coherente. Por eso es que el versículo arranca con esta expresión. Por tanto, y entonces aquí arranca toda una serie de recomendaciones. Yo estoy tomando 4 y son bien, pero bien concretas. Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Este es el primer desafío, la primera recomendación, la primera, casi te podría decir, orden. Y uno dice, bueno, ¿qué es andar? Andar es caminar, transitar, desplazarse, ir de un sitio al otro, pero aquí es bien interesante porque en la Biblia o el apóstol le dice a los colosenses, andad en él. Pero no solamente dice, bueno, hay que caminar, no, explica y dice, ¿ustedes recibieron a Cristo? ¿Ustedes recibieron a Cristo? Bueno, como ustedes recibieron a Cristo, tienen ahora el desafío no de ir de un sitio al otro a locas y tontas, no de moverse en la vida sin sentido, no de que todo barco me quede bien o todo bus me lleve a cualquier lado y todo bien. No, Señor. Como recibí a Cristo y se estableció para mi vida un eje rector, entonces hoy yo tengo un gran desafío y es andar en él. No es de cualquier manera, no es irregularmente, es andar a su manera, es andar en él, bajo sus principios, bajo sus parámetros, lleno y controlado por el Espíritu Santo. Este primer desafío es fundamental que lo entendamos, porque los embates de la vida, las circunstancias y las preocupaciones van a querer siempre confundirte. Y bástale al creyente lograr dejar una mínima puerta abierta a la confusión y miren, esa vida implosiona, esa vida muere si no logra entender que tiene que hacer algo a tiempo para corregir ese camino y esa ruta. Entonces es muy importante
la postura espiritual y la decisión que uno tome. Porque como siempre decimos, ninguno de nosotros puede controlar o saber de antemano cómo van a ser las circunstancias. Ayer aquí en Argentina se estaba ya votando la ley, salió toda la primera parte de ley general, no sé qué tanto todos están informados, y, y, y de pronto de un momento al otro todo cambió, todo cambió. Yo ya estaba mirando las noticias, a tarde temprano me fui a hacer unas vueltas, unos trámites. Cuando llegué a la noche no entendía nada. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Y de pronto el presidente hablando desde Israel y diciendo un montón de cosas, agrediendo a uno. No, estoy simplemente explicando, no es ni a favor ni en contra, no estoy hablando de posturas políticas, estoy diciéndote que la vida misma y las circunstancias de un instante al otro pueden cambiar. Y lo que era paz de pronto puede dejar de serlo. Y lo que era salud puede convertirse de pronto en enfermedad. Y lo que era unidad de pronto puede romperse. O sea, en verdad hay que estar muy atento y muy dispuesto en el Señor, porque nunca sabemos en qué momento el diablo va a buscar cómo atacar la vida del creyente. Por eso aquí, y siempre decimos lo mismo, las circunstancias externas no las puedo predeterminar, no las puedo gobernar, pero sí hay una postura interna que es la que yo puedo fijar desde mi corazón. Es una decisión personal. Y el apóstol lo que les está diciendo es, muchachos, hay mucha confusión afuera. Muchachos, hay mucha palabra mentirosa afuera. La única manera que estén claros en medio de la tempestad es mirándolo a Él, caminando, no de cualquier manera. Cuando una persona se mueve, o sea, yo creo que todos nosotros, no importa el sitio donde estés, la ciudad, el país, yo creo que todos hacemos muchas cosas durante un día de vida, pero que nos movamos, que hagamos cosas, no significa necesariamente que avancemos. En este día, por ejemplo, yo tuve y tengo todavía ahora, tuve el deber o la responsabilidad de cuidar a mi nieto. Mi nieto tiene 2 años y medio. Hoy me tocó día de abuela. Hice un montón de cosas, pero no hice nada de las cosas que regularmente hago. Sí, cumplí una tarea muy importante, ser abuela, cuidar a mi nieto, acompañarlo, caminar, entrar, salir. Uno dice, bueno, ¿estás cansada? Y estoy cansada, porque hice un montón de cosas, pero hice un montón de cosas que uno diría, parece cosas hasta sin sentido. Claro, todo lo enlazo en un punto. Estuve con mi nieto, acompañé a mi nieto en este proceso de crecimiento, fue feliz, nos reímos, nos divertimos, nos enchastramos, pintamos, paseamos, bueno, hicimos de todo en un día. Pero uno podría hacer un montón de cosas. Claro, yo aquí sé que obedece a un punto y a un objetivo, estar con mi nieto y acompañarlo, pero hice un montón de cosas, desde doblar papelitos sin sentido, tirar al piso un montón de tierrita que no tiene sentido, o sea, a eso me refiero, a que muchas veces, cuando no hay planes concretos, uno puede hacer un montón de cosas y no necesariamente significa que avance en la vida. ¿Cómo puedo avanzar? Si ando en él, sí. Si camino conforme el Señor me muestra, sí. Si voy lleno y controlado por su Santo Espíritu, sí avanzaré. Y sobre todo, lo más importante, voy a ser librado de cualquier artimaña y de cualquier engaño o posible o potencial engaño que el diablo quiera hacer. El versículo 7 arranca porque el versículo, todo lo que te leí hasta ahora es del versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. El versículo 7 dice, arraigados, arraigados. En este segundo versículo, o sea, el versículo 7, tenemos los otros 3 desafíos. ¿Qué es arraigado? Si uno tuviese que mirar un poquito la definición del diccionario, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de que algo está arraigado? Cuando algo está arraigado, está asentado,
está establecido, está instalado, pero también arraigado nos da a nosotros la idea clara de las raíces, echar raíces hace referencia a estar arraigados. Y es bien interesante porque la palabra que le sigue a arraigados, aunque ahora voy a hablarte de arraigado, dice sobre edificado, o sea, en este solito versículo hay dos metáforas. Una tiene que ver con la semilla, la tierra, y otra tiene que ver con la construcción de los edificios. Son diferentes, pero aplican en similar para esto que el apóstol lo que les quiere decir es: esténse firmes en el Señor, porque cualquier temporal te podrá tumbar. Pensemos un poco en el término arraigado y en lo que significa realmente echar raíces. He pensado bastante en esto, porque la verdad es que cuanto más alto va a ser un árbol, raíces más profundas tiene que tener. Y es bien interesante porque las raíces crecen hacia abajo. Dirás, te estás volviendo loca y decís una obviedad o una estupidez. Pensalo como te lo estoy compartiendo y te vas a dar cuenta que eso no es una estupidez, porque la raíz crece y crece hacia abajo, crece a lo profundo, crece buscando, porque de hecho recibe de la misma tierra los nutrientes, porque recibe de allí el agua que necesita. Pero hay una particularidad, y es que la raíz tiene tierra sobre sí. O sea, estamos hablando de algo que logra crecer hacia abajo, profundizarse, afirmarse, aún con tierra encima. ¿Entendés lo que te estoy queriendo decir? Estoy queriendo explicar que aunque en verdad el creyente enfrente 1.000.000.000 de problemas y circunstancias, bástale a ese creyente la determinación para afirmar su vida en el Señor, que lo va a poder hacer, aunque tenga tierra hasta arriba, aunque tenga agua hasta el cuello, porque en realidad es en las profundidades donde se recogen los mejores nutrientes. Hay árboles muy altos y obviamente esos árboles tienen raíces muy profundas. Uno diría, pero siempre con problemas, o siempre tengo, no sé, tierra sobre mi cabeza, o siempre tengo el agua al cuello. No lo sé, la vida es así y siempre hay circunstancias que van cambiando de color y de intensidad, pero así es la vida. La recomendación, la instrucción que San Pablo le da a los colosenses es la misma que tiene que aplicarse hoy a tu vida y a mi vida, porque somos hijos de Dios. O sea, estos 4 desafíos no han perdido vigencia. Están tan vigentes como de aquel mismo momento donde había adversidad, donde había sacudones, donde había engañadores, donde había un montón de cosas que podían meterlo a los creyentes en confusión y donde hoy también, salvando las distancias, mire, estamos en diferentes países, diferentes realidades, políticas, sociales, económicas, pero todos nosotros estamos enfrentando situaciones variadas. A todos nosotros nos cobija este mismo mensaje, el desafío de andar en él, el desafío de arraigarnos en él y entender que es en la profundidad, en el sumergirme, como la famosa expresión de el boga mar adentro, entender que en las profundidades yo puedo recoger los nutrientes que necesito. Y por último, de este arraigado, el árbol, para crecer hacia arriba, necesariamente tuvo que crecer hacia abajo echando raíces. O sea, para que haya algo sólido, para que haya algo bueno, para que haya algo que no se caiga cuando venga el temporal, necesariamente tiene que tener raíces profundas. En otra expresión similar a esto, podemos tomar pasajes como el del Salmo, ¿sí? El 1, cuando habla de el árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Bueno, son ejemplos similares de aquel que está bien plantado y de aquel que sabe y tiene claridad dónde debe ser alimentado, dónde recoge el nutriente para poder estar firme de pie sin caer. Y lo que los colosenses estaban recibiendo era mucho burru, 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 burru. Y sin embargo, la enseñanza es arraigate en el Señor. El tercer desafío es, como te dije recién, la palabra que le acompaña, ¿no? Sobreedificado. Ambos términos, voy de vuelta. Andad es en él. Arraigarte es en él. Y sobreedificarte es en él. O sea, los tres desafíos tienen una dirección. Uno dice, bueno, yo puedo meter a mi vida cualquier tipo de filosofía y afirmarme en ella. No, no, no. El apóstol está diciendo, a caminar en el Señor, arraigate, pero en el Señor, o sea, echa tus raíces en el Señor, fortalece tu fe, y lo que está diciendo aquí, en esta tercer parte, es sobreedificate, sobreedificate. Cuando uno habla de una sobreedificación, estamos hablando de qué cosa, estamos hablando de construir algo sobre una base. No dice edificate en él, dice sobreedificate. Vale decir que ya hay una edificación previa, que ya hay cimientos puestos. Y uno tiene que entender que la roca es Jesús, en quien yo debo afirmarme, es en él. No, esto no es de cualquier manera, porque si es de cualquier manera, entonces corro un gran riesgo a fluctuar y voy a ser un peligro. Ahora, aquí está la comparación. Primero, a la tierra, a los árboles. Y aquí, la segunda comparación es a la del edificio. Los cimientos están echados. La tarea y deber del creyente es edificar, sobreedificar en él. Echar buenas bases, las bases ya están, ese es Jesucristo. Lo que le está queriendo decir el apóstol San Pablo a los colosenses es, no te desvíes, no te desvíes. Ya te enseñaron, ya tenés una plataforma. Si tenés una plataforma, esta es la ruta. No te desvíes, es como que yo diga, bueno, miren, yo tenía fe, pero ahora como estoy enfermo, entonces dudo de mi fe. Yo tenía fe, pero ahora como tengo problemas de plata, entonces dudo de mi fe. Yo tenía fe en algún momento, pero entonces ¿qué? Justamente, necesito afirmar mi casa sobre la roca, para que cuando dé con ímpetu los vientos, la casa no caiga, la casa no caiga. Y este es un desafío personal. En estos días nosotros que estamos haciendo el ayuno, estamos hablando bastante acerca de la acción. Y yo le decía desde el primer día, se los decía con Eduardo, que está clarísimo que la obra es de Dios. El que va a cambiar tu vida, el que tiene el poder absoluto es el Señor. Está claro que el día que vos recibiste a Cristo, el Señor te dio el regalo de la salvación. La presencia, la paternidad, el propósito, el perdón de pecados, la vida eterna. 5 grandes regalos. No hiciste nada por ello. No hice nada por ello. Son regalos. Los recibimos del Señor sin haber hecho nada. Pero de allí en adelante, así como hay cosas de las que yo no tuve que hacer nada para recibir este gran regalo, simplemente sí, me dirás, bueno, un acto de fe, tomar la decisión de invitar a Jesús a que venga a mi corazón. Pero hay un montonazo de otras cosas que tienen que ver con experimentar el poder de Dios, verle a Él en movimiento, recibir las bendiciones, que sí están vinculadas a la decisión del creyente, a la acción, a cosas
que yo tengo que hacer. Guarda con esto que estoy diciendo y no se equivoquen. No estoy hablando ni de una vida de legalismo, ni estoy hablando de que esta vida cristiana solo depende de ti. No te equivoques. Estoy queriendo decir que el poder absoluto es de Dios, pero el llamado es a que el creyente haga o esté en el sitio que le corresponde. Y la Biblia dice, del hombre son las disposiciones del corazón. El Señor te quiere bendecir, claro, pero si tú estás despistado, el Señor te quiere llenar de todas sus cosas que Él tiene, claro, para bien. Pero si tú estás carnal, o estás en cualquiera, o estás distraído, o no orás, no te vas a dar ni cuenta lo que el Señor quiere decirte, o te va a entregar. O sea, sí se requiere una disposición del corazón, sí se requiere una parte de acción en el creyente, sí se requiere que yo esté atento a lo que tengo que estar. Por eso es que estas recomendaciones es un llamado también a la acción que el apóstol le hace a los colosenses. Tienen que andar en él, tienen que arraigarse en él y tienen que sobreedificarse en él. No es de cualquier manera, no es en cualquier cosa, no es bajo cualquier filosofía, es en el Señor. Y el último, el cuarto dice confirmados, dice arraigados, sobreedificados en él y confirmados. Y aquí le pone una pequeña variante, confirmado, ¿en qué? En la fe. ¿Qué es confirmar? ¿Qué es confirmar? Confirmar, afirmar, dar mayor firmeza o seguridad, corroborar, reafirmar, confirmar. Confirma tu fe, tu fe. Caminaste en él, echaste raíces en él, estás construyendo las bases sólidas de tu casa en él. Ok, ahora confirmate en tu fe, en esta que te acompaña, para que tú, ya como dice ahí, así como habéis sido enseñados. ¿Por qué dice eso? Porque estos no son nuevos en la vida cristiana. Tuvieron ya un mapa, una ruta, o sea, ya tuvieron maestros, las bases fueron sentadas ahí. Entonces lo que le está diciendo es, confírmense en la fe, así como habéis sido enseñados. O sea, lo mismo pasa con ustedes. Ustedes no tienen un día de vida cristiana. Están aquí ya, de pronto puede haber alguno que sea un poquito más nuevo. Pero ya vienen haciendo un recorrido. Algunos tendrán meses, y otros tendrán años, y otros tendrán toda una vida de fe. No lo sé. Ya las bases han sido puestas en su vida. El llamado es a sostenerte en esto, en lo que has sido enseñado, en lo que aprendiste, en esto que está vinculado directamente con la palabra de Dios, que no importa lo que pase por fuera. Vos sabés lo que tenés que hacer. Si le mirás al Señor, si te afirmás en Él, si esperás para beber de esta fuente, tu árbol no caerá, tu casa no caerá. Tu casa no caerá y no fluctuarás. Vos podés tener muchos problemas, pero la confusión solo se produce cuando uno no tiene las cosas claras. Y guarda con esto porque esto es muy importante lo que estoy diciendo. Yo tengo 40 años con mi marido ya, de juntos, de estar juntos. 40 años. Tengo 54 años de vida, pero tengo 41 años con mi marido. Varias veces hemos discutido a lo largo de todos estos años. Doy gracias a Dios porque en términos generales somos una pareja que bastante poco discute. Pero hemos discutido o discutimos. Somos seres humanos. La verdad es que yo podría engancharme en una discusión muy acalorada con Eduardo.
pero la verdad es que no se me ocurriría decir, te tiro al tacho de basura, te saco de encima de mi vida, porque entonces ya esto es imbancable. Ojo con eso. Porque yo, el día que me casé, después de tener mis buenos años de novia, y ya era creyente, supe que nadie me estaba obligando. Tomé la decisión en el Señor de entender que este era el esposo para mí, para toda la vida. Y siempre, a mis frases muy patricísticas, yo digo algo dentro de las tantas cosas que digo, es, cuida lo que tienes, cuida lo que tienes. No sé si es el perfecto, perfecto no hay nadie, para mí es el mejor hombre que el Señor me regaló. Y lo debo cuidar. Y no se me ocurriría jamás. Quizás te queda muy difícil esto que estoy explicando con el término de un marido. Pongamos el ejemplo de un hijo. Pongamos un ejemplo de un hijo. ¿Puede tu hijo ser rebelde y hacer un montón de cosas? Y no se te ocurriría jamás desvincularte de tu hijo, ni tirarlo a la basura, ni dejar de ser su madre. O sea, ¿a dónde quiero ir con esto? Quiero ir a que cuando uno tiene parámetros claramente establecidos, no hay lugar a la confusión, familia. El diablo hace mucho estrago confundiendo al creyente. Nosotros como iglesia Sancti City hemos pasado algunos temporales, no tantos, pero algunos hemos pasado. Se imaginan que no tengo un día de vida en el servicio a Dios. Empecé a ser misionera cuando tenía 20 años, tengo 54, saca la cuenta. Misionera, no creyente, misionera. Son unos cuantísimos años sirviendo al Señor como misionera. La verdad es que en medio de algunos temporales que hemos tenido, nunca se me pasó por mi cabeza irme para otro lado. Ni buscar otra familia, ni cambiar el apellido. No, tengo el que tengo. Esto muestra identidad, que puede ser que haya visto cosas que no me gustaron, pero yo siempre separo los tantos. Una cosa es el problema y el evento en sí, y otra cosa es lo que puede producir en mí. Confusión no debe producir, porque el día que algo te confunde, el diablo sacó kilómetros de ventaja sobre tu vida. Y hacia allá está apuntado este mensaje. Porque fíjate que el apóstol San Pablo está en una cárcel, está lejos, y el paso que viene después de esa cárcel es la muerte. Y a mí me impresiona cómo este hombre que está acorralado, encarcelado, tiene una mentalidad tan abierta, tan clara y tan de libertad. ¿Cómo puede ser posible? Pero lo es. Siempre me ha impactado la vida del apóstol Pablo por esta situación específica que estoy comentando ahora. Y siempre me da a mí entender que no importan las circunstancias, que no importa el acorralamiento. Aquí y aquí debe estar todo claro. Y eso solamente puede ser posible por causa de la comunión con el Señor. Porque el que te oficia a ti de cable a tierra es el Espíritu Santo. Miren, en el momento que tú pierdes la comunión, automáticamente confusión es lo que aparece. Porque cuando se está en comunión con el Señor, la confusión no aparece. Podrás estar, pero mire, taponado de problemas. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Yo el año pasado estuve taponada de problemas, con todas las cosas que pasaron. No hice nada por ellas, pero así es la vida. Hasta que mi madre terminó muriéndose. Fue fácil, no fue muy difícil. Pero una cosa es transitar los momentos amargos de la vida, como las aguas amargas de Mara, y otra cosa es confundirse y amargarse. Taponada de problemas estuve, o de circunstancias, pero procuré tener esto que me acompañe para no perder la coherencia y la cordura, y saber que los problemas de la vida pueden ir y venir, pero el Señor prevalece. Y por eso cierra el versículo, y yo también ya voy cerrando, y dice, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque la verdad es que un corazón que está completamente ligado al Señor tiene gratitud.
sostiene gratitud. Sostiene gratitud. ¿Puedo yo estar agradecido? Solo si tengo. Solo si recibo. Solo si he recibido o experimentado bendición. Error. Porque te tengo a ti, Señor, es que lo tengo todo. Y gracias. Ojalá te levantes cada mañana y le des gracias a Dios por el regalo de la vida. Partiendo de ahí, millones de cosas más. Lo que el apóstol está diciendo es, cuando vos caminás en el Señor, cuando vos te arraigaste en Él, cuando vos sobreedificaste tu vida en Él y cuando vos fuiste confirmado en tu fe, lo que aparece en tu corazón o el resultado o el final de fiesta o el cuento corto es gratitud. Gratitud. Y esto es lo que el Señor anhela encontrar en cada uno de nosotros. Muchas cosas vendrán, muchas cosas pasarán. Pero la verdad, pensalo y analizalo, que la única manera de que tu vida, tu árbol no se seque es estando plantado junto a corrientes de agua. Siempre en la cruzada, don Jimmy Chamorro decía, ¿no? Algo muy cierto. El problema del desierto no es el desierto. El problema del desierto es lo que te mata, es no beber agua en el desierto. Y la verdad que esas palabras han sido siempre muy ciertas. Al creyente no le mata un desierto, le mata no estar apegado a la fuente, le mata no beber agua. Y esta es la recomendación que aquí San Pablo le está haciendo a los colosenses. Vamos a hacer una oración, ¿ya? Creo que estamos bien de tiempo. Miro para el costado, para la compu, porque aquí solamente me estoy viendo a mí misma. Bueno, oremos. Padre, quiero darte muchas gracias por esta noche, por este tiempo especial. Gracias por tu palabra, que siempre nos guía, nos insta a vivir una vida conforme a tu voluntad. Todo lo que tú dices, pides, esperas de cada uno de nosotros no es imposible de llevar a cabo. Si no, no lo pedirías. Cada uno de tus consejos son piedras preciosas que bien haríamos en tomarlos en cuenta y aún en atesorarlos. Hoy entiendo que estamos todos en un proceso de cambio, de crecimiento. Debemos decir aún y tomarnos propias las mismas palabras del apóstol San Pablo, no que lo haya ya alcanzado, pero ciertamente una cosa hago, prosigo a la meta, me extiendo hacia adelante. Probablemente en medio de estos tiempos, quizás no he tenido las cosas tan claras, quizás puede haber habido confusión en mi interior. Quizás caminé, pero no de una manera tan clara y tan afirmada en ti. No importa cómo lo hice, lo importante es que hoy, recibiendo este instructivo en tu palabra, tome la decisión en mi corazón de hacerlo, pero ya no más a mi manera. Tomar cada uno de estos desafíos y aplicarlos como tú mismo me lo enseñas. Sé que si camino en ti, no tropezaré. Tu camino es claro, es seguro. Sé que si camino en ti no me perderé, no me extraviaré. Todo lo que en ti hay es vida, es libertad, es claridad, luz, paz. Nada en ti es confusión. Nada en ti es para pérdida. Al contrario, estar contigo es vivir, Señor. Estar contigo es avanzar. Estar contigo es afirmarse. Estar contigo es echar bases firmes y sólidas. Gracias, Señor.
Gracias por el privilegio y por la oportunidad que hoy tenemos. Nosotros, porque somos tus hijos, en medio de un mundo que se pierde, que está sumergido en tantas guerras, en medio de tantos corazones que fluctúan, que un día piensan de una manera y a los 5 minutos piensan de otra manera. Líbranos de ser como ese estilo de personas, porque si así lo hacemos, moriremos. Y no hemos sido llamados por ti para morir, al contrario. Hemos sido elegidos por ti para vivir. La vida está en ti, Señor. En ti hay plenitud, hay gozo, hay paz. Hay tantas cosas que son hermosas y profundas y que no dependen necesariamente de las circunstancias. No tienen que ver con las circunstancias. Tú estás enseñándonos hoy a echar bases firmes, a construir de una manera sólida, a cuidar nuestra vida y nuestro corazón. Cielo y tierra pasará, tu palabra no pasará. Las circunstancias pasarán, llegarán y se irán. Pero tú, Señor, permaneces para siempre. Gracias, bendito Rey. Gracias por ese regalo de la vida, gracias por el regalo de tu compañía, por el regalo del fruto del Espíritu Santo, tantos regalos que tú le das a nuestro corazón. Si de pronto en este día he estado un poco disperso, o confundido, o en fluctuación, Señor, perdóname, límpiame y ayúdame, porque te necesito. Te necesito, Señor. Tu camino es de claridad, tu camino es de paz. Y yo realmente solo quiero caminar por ese camino. Sé que a cada uno de nosotros nos aguarda el seguir conociendo y profundizando en esos propósitos tuyos, el plan tuyo, Señor. Un camino bueno, un camino de vida, abundancia, de paz. Ayúdanos, Señor, para ir siempre por ese camino. Conocer claramente esos propósitos tuyos, Señor. Y entender que el día que tú nos llamaste, lo hiciste por y para algo. Por y para algo. No simplemente para transitar esta vida sin sentido, al contrario. Lo hiciste por y para algo. Sé que lo que tú piensas hacer con mi hermano es diferente de lo que has pensado hacer conmigo. Y eso es lo que más me enamora también. Saber que tus propósitos son específicos para cada uno de nosotros. Cumple tu voluntad en nuestras vidas. Guíanos siempre, Señor. Y que a partir de hoy, cada día de nuestras vidas, tomemos la decisión profunda de ser afirmados en ti. Oportunidad tenemos. Y tú nos ayudas, Señor, aún más allá de circunstancias, porque tu poder es más grande que cualquier adversidad, que cualquier faltante, que cualquier problema. Te damos gracias, Padre. Bendice la vida de cada uno de estos hijos y ayúdales para que esta semana ellos puedan aplicar, construir sobre estos 4 desafíos. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y ya. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.